Muy buenas noches, bendiciones, estimados hermanos. Es un placer para mí una vez más poder estar aquí compartiendo con ustedes este devocional. Qué lindo cada vez que nosotros vamos a la palabra y encontramos lo que está escrita en ella, palabras de ánimo, hermanos. Si usted está desanimado, si usted está pasando una situación difícil, hermanos, lea Proverbios, lea los Salmos. Ahí se ve la acción que tenía, por ejemplo, en el caso de los Salmos, el rey David cuando estaba en una situación difícil, estaba en una situación... Y lo que a mí más me llama la atención del rey David es que cuando él habla que los enemigos vienen contra él, muchos se han levantado en contra mía. Hermanos, era literalmente, eran ejércitos de personas físicas que andaban detrás de él, ¿verdad? Querían destrozarlo, querían destruir su reinado, quitarlo, etcétera. Nuestros problemas ahora más que todo son espirituales, ¿verdad? A veces cuestiones de economía. Pero cuando usted, hermano, piensa, tome un momentito, cierre sus ojos y diga, qué triste debe ser para el rey David saber que habían reyes que querían su reinado, que querían pelear contra él, pero era física, buscaban su muerte. Él lo dice en muchos salmos, ¿verdad? Muchos pretenden mi muerte. Pero imagínese qué congoja. Yo no sé, hermano, si usted o hermana, donde usted vive, hay alguien que lo está amenazando de muerte o hacerle algún problema. Pero imagínese cuando uno sabe que son ejércitos que vienen contra uno y usted es la persona responsable. Bueno, hoy día nosotros tenemos otro tipo de enemigos, ¿verdad? El enemigo, Satanás, el diablo y sus demonios que él envía. Pero hay un pasaje, hermanos, que me encanta a mí, que está en el Salmo 34, versículos del 4 al 8. Y yo quiero que usted, si podemos llamarle de alguna manera este momento, esta devocional, ponerle algún título, es La dicha de confiar en Dios. Y voy a leerles el pasaje, mis hermanos, rápidamente, y dice así, del 4 al 8, dice: Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Escuche, de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el rey David: Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Escuche, otra vez dice todas. ¿Cuál es la angustia suya? ¿Qué lo está acongojando? ¿Qué lo está quejando? Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, le digo, lo que hemos titulado esta noche es La dicha de confiar en Dios. Hermanos, muchas veces hemos confiado nosotros en personas. Y muchos de nosotros podemos lamentarnos también de haber confiado en algunas personas. ¿Y por qué nos lamentamos de haber confiado en esas personas? Porque tal vez nos defraudaron, ¿verdad? Depositaste toda tu confianza, todo tu apoyo, todo tu amor en esa persona y te defraudó. Pero lo lindo, hermano, lo lindo de esto es cuando nosotros tenemos esa relación y esa dicha de conocer de Dios, de haber entregado tu vida a Cristo y poder en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, poder recurrir a Él. Y digo la dicha de confiar en Dios porque nosotros somos dichosos, porque Dios siempre nos escucha y nos responde. Dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Qué significa buscar a Jehová? ¿Qué significa buscar a Jehová? Sabemos, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios es omnipresente. Él siempre está en todo lugar. Pero buscar al Señor es sacar un momento, apartar un momento de tu rutina diaria, orar, leer la palabra, ver qué dice el Señor a través de la palabra, digamos, en un momento de angustia, leer, como le decía, Salmos, Proverbios, leer la palabra de Dios, que toda ella es fuente de agua viva, ¿verdad? Entonces, pero cuando dice, busqué a Jehová y Él me oyó, tenemos una confianza de que Dios siempre nos va a escuchar y siempre, hermanos, nos va a responder. Dice, y Él me libró de todos mis temores. La primera razón por la cual nos podemos sentir verdaderamente dichosos de confiar en Dios es porque podemos tener la plena certidumbre que Él realmente, hermanos, nos escucha y nos responde, escuche, de acuerdo a la medida de nuestra fe. Porque acuérdese lo que dice la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice la palabra, le dirías a este monte, quítate de aquí, échate al mar. Hermanos, debemos de activar nuestra fe. Dios siempre nos va a responder de acuerdo a nuestra fe. Si tu fe es débil, hermanos, no espere mucho, porque la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice, no espere nada el que duda.
¿verdad? Y la fe, dice la palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También somos dichosos porque siempre somos exaltados, según este salmo. Dice, y él me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, ¿verdad? Los que miraron al Señor, los que pusieron su confianza en Dios, dice, fueron alumbrados. ¿Qué significa esto? A veces usted no tiene idea de cómo resolver una situación, cómo enfrentar una situación, cómo pedir algo. Pero buscas al Señor en oración, lo buscas en intimidad, en tu vida privada, en ayunos, y siempre vas a tener una respuesta de parte de Dios. Y Él nunca te va a defraudar. Y nosotros como cristianos, hermanos, debemos de entender, debemos de estar claros y seguros de que cuando la respuesta es no, es porque es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. A veces nuestros hijos nos piden cosas a nosotros y nosotros tenemos que decir que no, que los amemos con todo el alma. Me acuerdo una vez que mi hija, como a los 8 años, hermanos, yo estaba enseñando a mi hijo a manejar y él anduvo el carro, lo anduvo como una horita más o menos. Y cuando mi hijo terminó de andar en el carro, lo hizo bien todo, entonces ya yo estaba en el lado del chofer, mi hija venía atrás, pero en el momento que yo me bajé del carro y mi hijo también, para yo tomar el volante otra vez, y mi hija con 8 años se había pasado al frente, ¿verdad? Con 8 añitos. Y me dijo, ahora me toca a mí, me dijo mi hija. Y entonces yo le dije, no, mi amor. Y la chiquita me dice, sí, con preferencias, ¿verdad? Y le dije, jamás. Y le expliqué a mi hija, usted tiene los mismos derechos de su hermano, tiene exactamente los mismos, pero no tiene la edad y la madurez para poder asumirlos, ¿verdad? A veces, hermanos, nosotros estamos pidiéndole a Dios cosas que todavía no podemos manejar, nos pueden desviar. Entonces tengamos paciencia, que Dios, sabiendo que a nosotros nos va a servir, Él siempre nos va a dar a nosotros lo que Él sabe que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queramos. Entonces también podemos decir eso. Somos dichosos porque siempre somos exaltados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hermanos, mucha gente a veces tiene temor de orar por otra persona, de orar por una situación. Y dice, hermano, ore por mí porque estoy con una cuestión, con un proyecto personal. Y tal vez uno dice, no, mejor no oro mucho, mejor que ore aquel fulano, porque si yo no oro, entonces va a decir, hey, la oración del pastor no sirvió. No, hermanos, o sea, aquí el que hace la obra es Cristo. Uno es un instrumento que puede apoyar a los demás en oración, pero es la relación tuya con Dios y la respuesta viene directamente de Dios. También somos dichosos porque la respuesta no depende de nuestras fuerzas, escuche. Dice el rey David en el Salmo 34, dice, este pobre clamó, 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Pregunta, ¿era el rey David pobre? No, era muy, muy rico. Pero ¿a qué se refiere la palabra pobre? Pobre de espíritu. Eso significa que él reconocía el señorío de Dios. El rey David, bueno, hasta hoy lo estamos mencionando, imagínense, miles de años después mencionamos al rey David y todo lo que él hizo. Pero él dice, este pobre clamó. Él lo que está haciendo es bajando su señorío, su posición, diciendo que él es el rey de todo. Cuando pones a Dios en el lugar que le corresponde y tú tomas el lugar que te corresponde, la respuesta siempre será positiva. También somos dichosos, hermanos, porque su ángel siempre cuida de nosotros. Dice la palabra ahí, el ángel de Jehová, versículo 7, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos nosotros y ese temor no es un temor de miedo, uy, qué miedo Dios, sino un temor de respeto, un temor de que lo que el Señor diga yo lo hago. Y dice que cuando nosotros somos obedientes de esa manera, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos nosotros. Para concluir, hermanos, este devocional, quiero decirles que teniendo en cuenta todo esto, el rey David pudo declarar que en el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad, ¿qué significa gustad? Comer, discierna, perciba, evalúe. Este verbo se refiere a saborear algo mediante el sentido del gusto, del sentido primario del gusto físico. Pero como sustantivo llegó a referirse al discernimiento, es decir, la capacidad de elegir y deleitarse con las cosas buenas. Así que, hermanitos, yo les digo que teniendo en cuenta todo esto, tal como el rey David lo dijo, nosotros podemos declarar, gustad y ved lo que es bueno y qué bueno es el hombre
que confía en Él. Así que hermanos, dichosos nosotros y dele gracias a Dios porque tenemos la dicha de confiar en Él y Él nunca nos va a defraudar. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.